Esta presentación es un aporte al Grupo Ambiente y Desarrollo del PH Argentina, del Grupo Conversaciones. Para hablar de medio ambiente referido a los sistemas de producción agrícola y relacionarlos con el desarrollo sustentable, debemos primero ponernos de acuerdo en los términos que aquí se usan y que son estrictamente del ámbito científico y académico, cosa que difiere muchas veces de los términos cotidianos o mundanos de la jerga diaria. Trataré entonces de aclarar en el caso que corresponda. El título fue elegido a propósito, ya que se habla de sistemas de producción sin saber qué es un sistema y a qué producción nos referimos, y más aún cuando queremos interrelacionarlo con desarrollo sustentable o sostenible. No está de más aclarar que se relaciona con la ecología y la agroecología, por lo que subrayé sistemas y sustentable para que lleguemos a comprender al final o más luego lo amplio en que se desarrolla este gran tema. La agricultura es una actividad milenaria en la historia de la humanidad. Pareciera que ha existido desde tiempos inmemoriales y va a existir por siempre. Sin embargo, esto no es así. Si pudiéramos equiparar la historia del género humano a un año calendario, la agricultura habría aparecido recién el 30 de diciembre a las 4 de la mañana. Es decir, que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el hombre se alimentó, se vistió y satisfizo sus necesidades básicas sin necesidad de practicar la agricultura. La agricultura moderna, basada en la masiva aplicación de agroquímicos y el uso de cultivares e híbridos de alto poder de rendimiento, recién habría hecho su aparición 13 minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre, tan solo un instante en la historia de nuestro género sobre este planeta. Sin embargo, en estos 13 minutos en que hemos aplicado nuestros conocimientos científicos y nuestra sabiduría a la agricultura, hemos originado una serie de problemas de tal magnitud que ponen en duda la posibilidad de alimentar a las futuras generaciones. Es cierto que la tecnificación de las prácticas agrícolas ha incrementado, a través de un mayor rendimiento de los cultivos, la producción de alimentos en el mundo, pero no es menos cierto también que esto ha estado basado en el uso de dosis masivas de insumos costosos o escasos, como son los combustibles fósiles, plaguicidas, fertilizantes, semillas híbridas, agua para riego y otros. A su vez, este modelo de agricultura tampoco ha logrado solucionar el problema del hambre en la población mundial. Actualmente hay 1.200 millones de personas desnutridas o más, con dietas que no cumplen el mínimo necesario de calorías. Ya no hay duda que gran parte de las prácticas derivadas o asociadas a esta concepción de la agricultura, de esta agricultura moderna, ha provocado una serie de problemas ecológicos, sociales, culturales y económicos, algunos de ellos de gran magnitud. Estos pueden tener consecuencias sobre otros sistemas como ciudades, ríos, lagos o personas que viven dentro o fuera de él, o sobre el propio agroecosistema, disminuyendo su capacidad productiva y por lo tanto poniendo en duda su sustentabilidad. Sistemas de producción agrícola. ¿Cuál es el ámbito de estudio de los sistemas de producción agrícola? ¿En qué nivel se relacionan la ecología con la agroecología? Vemos en este esquema que seguramente no vamos a estudiar a nivel de universo o biosfera o bioma. Tampoco vamos a estudiar a nivel de biología molecular, donde se estudia los genes, la molécula y el átomo. Tampoco desde el punto de vista de la fisiología vegetal o animal, que se estudian los organismos, tejidos y células. Pero sí lo haremos desde el ecosistema, la agroecología y la ecología de las poblaciones. Tanto para un sistema
productivista tradicional para un sistema orgánico o un sistema agroecológico productivo. ¿Qué es un sistema? Como se puede ver, puede ser un bosque, una producción hortícola, un invernadero o un feedlot o sistema ganadero. Un sistema se define como el arreglo de componentes físicos, un conjunto o colección de cosas unidas o relacionadas de tal manera que forman y actúan como una unidad, una entidad o un todo. Un ecosistema tiene propiedades. Estas propiedades se miden. Se mide la producción bruta, neta, el rendimiento. Se mide eficiencia, que es la relación entre la salida al sistema y las entradas. Se mide nutrientes, energía, agua. Se mide también la estabilidad, que es la resistencia al cambio. Se mide resiliencia, que es un término muy usado últimamente, que se refiere a la capacidad de recuperación de un sistema una vez modificado. Un sistema está compuesto por elementos. Esos elementos están divididos en componentes, que pueden ser los animales, vegetales. Hay interacción entre componentes, como por ejemplo predación, competencia, alelopatía. Y un sistema tiene entradas y salidas y está conformado por límites biofísicos. Es una estructura que puede ser simple o compleja. Eso va a depender del número de componentes y tipo de componentes. Hay un arreglo o una relación entre los componentes que puede ser directa, cíclica y competitiva. ¿De dónde proviene el concepto de desarrollo sustentable? Del informe Brundtland. En 1987, la Comisión Mundial de Naciones Unidas se reunió con Medio Ambiente y Desarrollo y oficializó definitivamente el concepto de desarrollo sostenible, defendiéndolo como aquel modelo de desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, ¿cuál es el concepto de agricultura sustentable? Es aquella que permite mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios que satisfagan las necesidades alimenticias, socioeconómicas y culturales de la población dentro de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los sistemas naturales o agroecosistemas que los soportan. En el sentido entonces de la agricultura sustentable, vamos a ver cuáles son las dimensiones de la agricultura y su multifuncionalidad. Las dimensiones son tres: la social, la ambiental y la económica. Dentro de ellas se ve, como por ejemplo en el caso de la social, la salud, el género, la tradición social y la cultura; en la ambiental, los suelos, el agua, el clima, la biodiversidad; y en la económica, los ingresos, la promoción y el comercio. Estas se interrelacionan, fijando el cultivo y comercialización de alimentos tradicionales, el reconocimiento del uso tradicional y diversificación de la tierra, la valoración de los servicios ambientales, con el objetivo de la producción de alimentos. Ahora, esto tiene que ser ecológicamente adecuado, que conserve las bases de recursos naturales y preserve la integridad del ambiente a nivel local, regional y global, económicamente viable, evaluando todos los costos, cultural y socialmente aceptable, con el fin de tener la suficientemente relación productiva según la escala que se trate. Esta es la ineludible interrelación entre las distintas funciones de la agricultura. Ya conceptualizamos desarrollo sustentable y agricultura sostenible con sus tres dimensiones. Bien, ahora, ¿qué es la agroecología? Es un nuevo campo de conocimiento, un enfoque, una disciplina científica que reúne, sintetiza
y aplica los conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines desde una óptica holística y sistémica para el diseño, manejo y evaluación de agroecosistemas sustentables. ¿Qué no es la agroecología? Algunos conceptos erróneos. Esto es importante. No es un estilo de agricultura. No es una serie de recetas o técnicas. No es aplicable solo a cierto tipo de agricultores. No es un sinónimo de no uso de insumos y productos fitosanitarios. No lo prohíbe. No es un sinónimo de agricultura orgánica. No es una vuelta al pasado o a las tecnologías prehistóricas. No reniega de la ciencia ni de las tecnologías modernas. Es un cambio de enfoque en la forma de entender la agricultura. Vamos a comparar un enfoque productivista tradicional con el enfoque agroecológico. El enfoque productivista es reduccionista, es cerrado, mientras que el enfoque agroecológico es holístico. En el caso del productivista hay un solo tipo de agricultura, en el agroecológico varios modos de hacer agricultura. En el productivista la ética o no existe o es un valor difuso, mientras que en el agroecológico la ética es un valor fundamental. En el productivista hay una falta de óptica sistémica, o sea que es la importancia de los componentes y reducción o mala definición de los límites del sistema. En el enfoque agroecológico, el empleo de una óptica sistémica es importante desde las interrelaciones y la ampliación y redefinición de los límites del sistema. Solo se reconoce el conocimiento científico en la productivista. Los científicos generan la tecnología, basada principalmente en tecnologías de insumo. En el agroecológico, reconoce que existe otro tipo de conocimiento además del científico. Promueve la participación de los agricultores en la generación de tecnologías basadas principalmente en tecnologías de proceso. En la productivista se minimiza los aspectos socioculturales, mientras que en la agroecológica se revaloriza los aspectos socioculturales. En el productivista lo local es poco importante, mientras que en el agroecológico lo local es importante. Conclusión de sistemas de producción agroecológica. El paradigma de desarrollo sustentable está instalado fuertemente en la agenda política internacional. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existen varios enfoques o maneras de entender la sustentabilidad. Para lograr un desarrollo realmente sustentable, debemos comprender que las actividades humanas tienen límites biofísicos. El concepto de sustentabilidad es incompatible con el concepto de crecimiento económico indefinido. Cumplir con el desafío de lograr un desarrollo sustentable requiere de un cambio de paradigma. Dentro del campo del desarrollo rural, la agroecología representa este cambio de paradigma, incorporando al estudio de los sistemas agropecuarios las dimensiones ecológica productiva, económica y social, para lograr diseñar, manejar y evaluar sistemas agrícolas sustentables. Desarrollo sustentable. Proviene de la palabra compuesta des, inversión de la acción, y arroyo, arrollar, envolver, y a su vez de rollo, rueda. La palabra sustentabilidad está formada por raíces latinas y significa cualidad de poder sustentar, que no daña al medio ambiente. ¿En qué se basa el desarrollo sustentable? Aspectos culturales. Para tener una perspectiva apresable, se recurre a lo que se llama la hora cósmica, 4.550 millones de años del planeta Tierra comprimidos en un día, es decir, 24 horas. A cada hora le corresponde 189.600.000 años.
si consideramos que esto va en sentido de la aguja del reloj, a la primera hora cósmica está el nacimiento del planeta Tierra. En la tercera hora cósmica, las piedras antiguas, que son las rocas ígneas. En la quinta hora, aparecerían los organismos bacterianos unicelulares procariotas, es decir, aquellos que no tienen un núcleo diferenciado. A la séptima hora aparecerían las algas verdes azuladas fotosintéticas. En la 13ª hora la atmósfera estaría con oxígeno. A la 16ª hora aparecerían las células eucariotas. Entre el límite de la 19 hora y la 20 aparecerían los organismos multicelulares. A las 22ª horas las plantas invaden el suelo y a las 23 horas 59 minutos 58 segundos, es decir, 2 segundos antes de la medianoche, aparecería el Homo sapiens. El modelo de manejo ambiental. El modelo de manejo ambiental propuesto por Naciones Unidas en la reunión de Ambiente y Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro interrelaciona los elementos del ambiente como el agua, el aire y suelo, junto a los recursos naturales, para mantener la vida diversa o biodiversidad, que son las plantas, animales y conjuntamente con la energía, para mejorar la calidad de vida del hombre. El sistema de gestión ambiental se basa en el índice ambiental, donde se percibe la evolución del consumo energético por día. En esta tabla se muestra cómo evolucionó ese índice ambiental. Por una parte tenemos en la primera columna la escala del tiempo que va desde hace 2 millones de años hasta el año 1989. Las características humanas, partiendo desde el habilis, el erectus, el neandertal, el cromañón, el sapiens de las villas, el homo sapiens technology de la ciudad informatizada. Se calcula la población primero en miles hasta en millones. El consumo energético que va de 2.300 kilocalorías por día hasta el homo sapiens neandertal que va en 2.600 kilocalorías por día, que se considera índice base, hasta llegar al 1989 con 39.000 calorías por día. En la última columna se encuentra el índice ambiental, como dijimos, partiendo desde el neandertal con el índice base 1 y desde allí progresivamente va aumentando 5 veces, 560 veces, 1.300 veces hasta llegar a 30.000 veces. Si nosotros quisiéramos especular cuánto sería ese índice en el 2020, con una población de 7.200 millones de habitantes, estaríamos cerca de los 50.000 kilocalorías por día y con un índice ambiental aproximadamente igual. El problema es que esta evolución del uso de los recursos ambientales no ha sido proporcional a toda la población, como se ve en la siguiente tabla. Cabe aclarar de la diapositiva anterior que el consumo energético por día se refiere a los productos de alimentación, ya sea en calorías, en proteínas y grasa, en papel, en acero, en otros metales, incluyendo la energía comercial. El consumo energético medio para países desarrollados y en desarrollo nos indica que el 26% de los países desarrollados han participado del 80% en el consumo mundial, mientras que el 74% de los países en vía de desarrollo solo en el 20% del consumo mundial. Esto indica que el desarrollo ha sido para una parte de la sociedad, es decir, un desarrollo social discriminatorio, y que no es o ha sido de ninguna manera un progreso equitativo humano. Los sistemas de gestión ambiental están regulados en Argentina por las normas IRAM, Instituto Argentino de Normalización, representante de la Organización
Internacional por la Estandarización ISO y del Comité del Mercosur. El enfoque de la ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, destaca los problemas del desarrollo sustentable y de la gestión de mejoría continua. Con las alertas de la crisis del petróleo del 70, que creó problemas de flujo financiero, la contaminación de personas, el crecimiento demográfico, las lluvias ácidas que generaron problemas en las vestimentas y en los bosques, en concomitancia con todo esto, ocurría el accidente de sustancias gaseosas de Bhopal, empresa química, el accidente en Suiza por contaminación de aguas que por 4 días sucedió en Alemania y Holanda, el derrame de Exxon Valdez en Alaska con problemas financieros que pierden en 3 días el 70% de su valor, el accidente de Chernobyl, el ciclo de vida de baterías tanto de auto como de celulares. El desarrollo sostenible para Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, Naciones Unidas propone a través del PNUD, que es lo que significa Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible, también conocido como objetivos mundiales, se adoptaron por todos los Estados miembros en el año 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Es decir, que todavía tenemos 10 años. Los 17 objetivos del desarrollo sustentable están integrados ya que reconocen que las intervenciones en un área afectan los resultados de otra y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los objetivos del desarrollo sustentable han sido diseñados para traer al mundo varios ceros que cambian la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, sida cero y discriminación cero contra las mujeres y niñas. Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible en cada contexto. Bien, ahora veamos cuál es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo? Es la red mundial de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo que propugna el cambio y hace que los países tengan acceso al conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a las personas, se le abre un futuro mejor. El programa está presente en 177 países y territorios. Por otra parte, el plan estratégico del PNUD del 2014 al 2017 reconoce el gran avance de las consecuencias económicas y sociales que ocasiona el VIH, así como la correlación existente entre la salud y el desarrollo sostenible. El PNUD afronta la cuestión de forma transversal, centrándose en dos áreas de trabajo principalmente. Por un lado, a través de la adopción de vías sostenibles de desarrollo, por otro, reforzando una gobernanza democrática incluyente y efectiva. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes acaso han experimentado u observado que en estas palabras bonitas, como adopción de vías sostenibles de desarrollo y gobernanza democrática incluyente y efectiva, ha sido realidad desde el año 2014 al 2017 como plantea
estos objetivos del PNUD, o sea, hace 4 años atrás? ¿Cuál es la dirección actual del desarrollo sustentable en la ciencia y la tecnología en los sistemas agropecuarios? Las instituciones agropecuarias de educación, docencia, extensión y gestión, las científicas, las tecnológicas, han formado investigadores profesionales y técnicos de acuerdo con un modelo agrícola que ha buscado el aumento de la productividad de los cultivos a través de la mecanización agrícola, el uso intensivo de combustibles fósiles, agroquímicos, pesticidas y fertilizantes, y el uso de variedades mejoradas de cultivo. Esto pone en duda su sustentabilidad y su aplicación a un amplio número de agricultores. Me gustaría compartir con ustedes un extracto de Ronald Koeman. ¿Cómo estamos midiendo el progreso? ¿Será cierto que mientras más producimos, mejor estamos? Una razón importante es que hemos estado recibiendo un mensaje inadecuado de nuestros actuales indicadores de progreso. En particular, el indicador económico más observado, el Producto Bruto Interno. Por cierto, no hay probablemente un mito más persuasivo y peligroso en nuestra sociedad que la suposición materialista de que el PBI, de que más es mejor. Mientras más producimos, vendemos y gastamos, más crece el PBI y por implicación estamos mejor. Se necesitan urgentemente nuevos indicadores de progreso para guiar a nuestra sociedad. El indicador de progreso genuino es un importante paso en esta dirección. El indicador de progreso genuino asigna valor explícitamente a nuestros recursos naturales, incluyendo nuestros terrenos, bosques, mares y lagos, y las fuentes no renovables de energía. Valora la sustentabilidad de nuestros procesos de cosecha, hábitos de consumo y sistemas de transporte. Mide y valora nuestro trabajo no remunerado, voluntario y doméstico y consideran el crimen, la contaminación, las emisiones de gas de invernadero, los accidentes de tránsito y otras pérdidas como costos económicos, no como ganancias como ocurre actualmente. Sintetizamos esta parte de desarrollo sustentable con respecto a la producción agrícola diciendo: es necesario dar una nueva dirección a la ciencia y la tecnología de los sistemas de producción agrícolas y pecuarios con un espíritu crítico, una visión holística y sistémica que permita cambiar el objetivo productivista y cortoplacista por uno sustentable a largo plazo, ecológicamente adecuado, económicamente viable y socialmente más justo. ¿De dónde parten nuestras visiones y propuestas? El dolor y el hambre en el ser humano. Para el nuevo humanismo, los mayores problemas son el dolor y el sufrimiento. El dolor como respuesta psicofísica a las injurias corporales, provengan estas desde afuera o desde el intracuerpo, y el sufrimiento que corresponde a una posición mental frente a problemas, sean estos supuestos o reales. El hambre, la falta de abrigo y la protección frente a las inclemencias naturales, la enfermedad y todo tipo de dificultad corporal es combatida gracias al avance de la sociedad y poco a poco gracias al avance de la ciencia. La superación del dolor y el sufrimiento es la actividad primordial de los humanistas. Y de esta visión surge la necesidad del trabajo social conjunto a favor de la ciencia, la justicia social y en contra de toda forma de violencia y discriminación. Entonces,
En cuanto al sufrimiento humano, tenemos como sustento doctrinario que el sufrimiento del cuerpo, el hambre y el dolor retrocederán gracias al avance de la ciencia y al imperio de la justicia, mientras que el sufrimiento de la mente retrocederá gracias a la fe, a la alegría de vivir y al amor. Ciro, el 4 de mayo del 2004, nos habla del progreso. Estamos al fin de un periodo histórico oscuro y ya nada será igual que antes. Poco a poco comenzarán a irradiar el alba de un nuevo día. Las culturas empezarán a entenderse y los pueblos sentirán una ansia creciente de progreso para todos, entendiendo que el progreso de unos pocos termina en el progreso de nadie. Sí, habrá paz y por necesidad se comprenderá que comienza a perfilar una nación humana universal. Entonces lo central es progreso de todo y no progreso de unos pocos. Entonces, desde el punto de vista ideológico, nosotros tenemos dos aspectos: el avance de la ciencia y el progreso y desarrollo humano. ¿Qué se dice de la ciencia? ¿La ciencia ha avanzado para superar el dolor, la enfermedad y el hambre? ¿Se puede separar la ciencia de la tecnología? ¿Qué es la tecnología? ¿Ese avance de la ciencia y de la tecnología es independiente del desarrollo humano? Respecto al progreso, ¿qué es el desarrollo humano? ¿Es lo mismo desarrollo que progreso? ¿Qué es el desarrollo sustentable? ¿Por qué entonces Silo nos habla de progreso y no de desarrollo? Empecemos entonces por la ciencia, el avance de la ciencia. La ciencia es histórica y progresa en consonancia con el proceso social. La ciencia está llamada a servir al ser humano, a su desarrollo, a la armonía entre él y la naturaleza. Por desgracia, hasta ahora muchos conocimientos científicos se utilizan más para la destrucción que para la creación. Es el caso de la Segunda Guerra Mundial y la bomba de Hiroshima, por ejemplo. A partir del siglo XVII, con la llamada revolución científica y sobre la base experimental y el método inductivo, la ciencia se separa de la teología y se convierte en una rama autónoma de actividad. No se separa del desarrollo social, lo acompaña, se separa del progreso del ser humano. Las altas tecnologías, por regla general, se concentran en el complejo militar industrial. No se debe confundir a la ciencia con la técnica. La técnica es un conjunto de las aplicaciones prácticas que se derivan de ella. Sin embargo, la ciencia y la técnica se implican y realimentan. Actualmente se utiliza este vocablo para referirse al conjunto de medios tendientes a perfeccionar los sistemas de obtención o elaboración de productos, o sea, desarrollo tecnológico y no al desarrollo humano. La tecnología. ¿Qué es la tecnología? Bien, se entiende por tecnología al estudio de los medios, de las técnicas y de los procesos empleados en las distintas ramas de la producción en general y de la industria en particular. Es el ejemplo de la rueda. A su vez, la tecnología multiplica la producción necesitándose cada vez menos trabajadores. Además, los empresarios presionan para eliminar trabas en el despido y la renovación industrial y comercial contrae a muchas empresas para acabar por quebrar, dejando a sus trabajadores sin empleo. Las tecnologías alternativas se imponen cada día con más fuerza, dado el límite de uso de los recursos no renovables, que hace difícil mantener esa dirección de sustentabilidad, provocando deterioros irrecuperables del ambiente, frenando el progreso tecnológico. ¿Cuál es la postura del nuevo humanismo? El desarrollo de la técnica
depende no solamente de la acumulación anterior de conocimientos y prácticas sociales, sino de la dirección del proceso de una sociedad dada que, por otra parte y en el momento actual, se encuentra en relación de la mundialización. Es decir, lo importante para nosotros es la dirección del proceso de una sociedad. ¿Se puede separar la ciencia de la tecnología? El desarrollo de la ciencia subordina cada vez más al ser humano a la acción de la máquina, cambiando su ritmo de vida y constriñendo muchas de sus funciones orgánicas. El progreso en la esfera científico-técnica asegura a las personas el dominio de las fuerzas naturales cada vez con más amplitud, lo que le da inusitada movilidad en el espacio, acelerando el tempo social, realizando comunicaciones más variadas, abriendo la salida al cosmos, permitiéndoles crear medios artificiales de habitación que correspondan a sus necesidades. Sin embargo, todos estos logros han generado nuevos peligros, colocando bajo amenaza la existencia de la vida en la Tierra. Y eso, amigos, no es progreso. Como propuesta digo que, para nosotros los humanistas, desde el punto de vista ideológico, cuando hablemos de desarrollo y de sustentabilidad, vamos a diferenciar muy bien que no es lo mismo desarrollo que progreso, y que no es lo mismo producción sustentable que producción agroecológica sustentable. El desarrollo sustentable son palabras bonitas que se originaron como consecuencia y a partir de la revolución científica industrial, con la ciencia y la tecnología que fue orientándose a favor de la concentración del capital en base de la división de clases, la segregación, la discriminación de pobres y ricos. Los valores y propuestas humanistas tienen una dirección hacia la reconstrucción del progreso humano, formulando 5 puntos. El ser humano como valor central, la no discriminación, la no violencia, el principio de opción y un nuevo modelo económico. Por último, quiero invitarlos para el sábado 18 de septiembre a las 16 horas al Encuentro Nacional de Miembros Plenos del Partido Humanista de Argentina. La idea es responder y preguntarnos dónde estamos y hacia dónde vamos. Gracias.